Sentí que el mundo se me venía abajo en ese instante. Todo lo que creía que era importante dejó de serlo en cuestión de segundos. Desde muy pequeña, crecí pensando que tenía el control sobre todo lo que ocurría a mi alrededor. Cada pequeño fracaso, cada error, cada cosa que no salía como yo esperaba, me afectaba profundamente. Recuerdo perfectamente el día en que todo comenzó a cambiar para mí. Tenía 17 años cuando me di cuenta de que no podía controlar las cosas de la manera que siempre había querido, y esa fue la primera lección que me dio la vida sobre el verdadero significado de la felicidad. Fue una tarde de verano, calurosa y sofocante. Estaba en mi habitación, preparándome para el examen final que, en mi mente, definiría todo mi futuro. Estaba convencida de que si sacaba una nota perfecta, todas las puertas se abrirían para mí, becas, oportunidades, reconocimiento. Pero algo sucedió ese día, algo que marcó un antes y un después en mi vida. Mi madre entró en mi habitación con una expresión que jamás olvidaré. Me dijo que mi abuela, la persona que había sido mi ejemplo de fortaleza y amor, había fallecido repentinamente. Sentí que el mundo se me venía abajo en ese instante. Todo lo que creía que era importante dejó de serlo en cuestión de segundos. Recuerdo que, en ese momento, me quedé congelada, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Mi mente se resistía a aceptar que algo tan doloroso, algo que no podía controlar, estaba ocurriendo. Durante los días que siguieron, me sumí en una profunda tristeza. Me llené de frustración, porque no podía cambiar lo que había sucedido. No podía devolverle la vida a mi abuela, ni siquiera podía entender por qué había ocurrido. Lo único que sentía era un enojo profundo hacia el universo, como si todo estuviera fuera de mi control, como si nada tuviera sentido. Pasé semanas en ese estado, resistiéndome a aceptar la realidad. Sin embargo, un día, mientras revisaba algunas de las cartas que mi abuela me había escrito a lo largo de los años, encontré una que me impactó profundamente. En una de ellas, me había escrito: Fiona, la regla para la felicidad es nunca enojarse o molestarse por algo que no puedes cambiar. Esa frase resonó en mí como nunca antes. Fue como si, a través del tiempo y la distancia, mi abuela estuviera intentando decirme algo muy importante en ese preciso momento de mi vida. Me senté en la cama y leí esas palabras una y otra vez. Por más que intentaba ignorarlo, algo dentro de mí empezó a cambiar. Comprendí que el dolor que estaba sintiendo, aunque legítimo, no iba a cambiar nada. No podía traer de vuelta a mi abuela, no podía controlar lo que ya había sucedido. Y entonces, me di cuenta de que la verdadera lección era aprender a soltar. A partir de ese momento, comencé a aplicar esa regla en mi vida, aunque no fue nada fácil al principio. Había pasado tanto tiempo resistiéndome a las cosas que no podía controlar, que dejar ir el enojo y la frustración era un desafío constante. Pero poco a poco, empecé a notar los cambios. Recuerdo que, un año después, me encontraba en una situación completamente diferente. Había ingresado a la universidad y, como cualquier estudiante de primer año, estaba enfrentando una cantidad abrumadora de nuevos retos. Las clases eran difíciles, los profesores exigentes, y parecía que el tiempo nunca alcanzaba para nada. Un día, tras haber fallado en un examen importante, sentí como esa vieja frustración empezaba a regresar. El enojo por no haber logrado lo que esperaba me invadía. Pero entonces, recordé la frase de mi abuela. Me senté en un banco en el campus, observando cómo los estudiantes iban y venían, y repetí en mi mente: nunca te enojes o te molestes por algo que no puedes cambiar. Ese examen ya había pasado, no había forma de retroceder en el tiempo y hacerlo de nuevo. Lo único que podía controlar era mi reacción ante esa situación. Decidí que en lugar de frustrarme, iba a aprender de ese fracaso y esforzarme más para la próxima vez. Y así fue. Con el tiempo, esa regla se convirtió en una filosofía de vida para mí. Me ayudó en momentos de adversidad, cuando parecía que todo estaba fuera de control. Hubo una ocasión en la que mi pareja, con quien llevaba 3 años de relación, me dejó de manera inesperada. Me dolió profundamente, claro, pero en lugar de aferrarme al dolor y la rabia, decidí aplicar la regla de mi abuela una vez más. Me dije a mí misma que no podía cambiar lo que había sucedido, pero sí podía controlar cómo respondía a ello. En lugar de lamentarme y hundirme,
decidí enfocarme en mí misma, en mi propio crecimiento y en mi bienestar. Uno de los mayores desafíos llegó cuando perdí mi empleo, algo completamente inesperado que me tomó por sorpresa. En el pasado, me hubiera consumido la ansiedad y la preocupación. Pero en esa ocasión, decidí aplicar una vez más la regla. No podía cambiar la decisión que ya habían tomado en mi trabajo, pero sí podía controlar cómo me preparaba para lo que venía. Me dediqué a buscar nuevas oportunidades, a reinventarme profesionalmente, y descubrí talentos en mí que ni siquiera sabía que tenía. Al final, entendí que la felicidad no reside en tener el control de todo, sino en aceptar lo que no podemos cambiar y hacer las paces con ello. Fiona, la de antes, hubiera pasado años luchando contra las adversidades, enojándose y molestándose por cada pequeño tropiezo. Pero Fiona, la que soy ahora, entiende que la clave está en la aceptación. Mi abuela me dejó ese regalo invaluable, la sabiduría de soltar lo que no está en nuestras manos y concentrarnos en lo que sí podemos cambiar. Hoy, comparto esta historia porque sé que hay muchas personas que, como yo, se frustran con las circunstancias de la vida. A veces, nos aferramos a cosas que simplemente no podemos cambiar, y en ese proceso, nos robamos nuestra propia paz. La felicidad no viene de tener el control absoluto, sino de encontrar serenidad en medio de la incertidumbre.